Ok, vamos a analizar las razones trigonométricas y la razón trigonométrica se utiliza cuando hablamos de una relación entre dos lados para obtener un ángulo o la razón entre un ángulo y un lado para obtener un segundo lado, ¿sale? Y comúnmente son 6 razones trigonométricas las que existen y se trabajan únicamente 3. Las principales que es seno, coseno y tangente, ¿sale? La condición para trabajar las razones trigonométricas es que sea un triángulo rectángulo. ¿Cómo sé que hay un triángulo rectángulo? Pues porque este triángulo rectángulo debe de estar con un ángulo de 90 grados, ¿sale? Aquí se observa el ángulo de 90 grados y justo al frente de este ángulo se encuentra el lado mayor, que se le conoce como hipotenusa, ¿sale? Entonces, de aquí, como es un triángulo rectángulo, nos podemos apoyar para comprobar los ejercicios con el teorema de Pitágoras, ¿sale? Que tiene que ver prácticamente con lo mismo, pero Pitágoras se enfoca únicamente en los lados. Y con las razones trigonométricas, pues podemos obtener lados y podemos obtener ángulos, ¿sale? Es un poquito más completo, pero la finalidad es la misma, ¿sale? Entonces, de aquí me dice que el seno de un ángulo, sí, siempre va a depender la posición del observador. Vamos a imaginar que aquí está el observador o la persona que va a hacer el análisis y justo frente de esta persona tenemos el lado opuesto o el cateto opuesto, ¿sale? Y el que está a un lado se llama cateto adyacente. Entonces, la unión entre el cateto opuesto y el cateto adyacente debe de ser un lado mayor, que se le conoce como hipotenusa, ¿sale? Entonces, de aquí, este lado jamás va a cambiar, ¿sale? Siempre va a ser, como es mayor, va a ser la hipotenusa. Si el observador se coloca de este lado, observamos que ahora lo que va a tener al frente va a ser el cateto opuesto, ¿sale? Esto ya en lugar de ser cateto adyacente, se convierte en cateto opuesto y el que está a un lado se convierte en cateto adyacente. ¿Quién lo determina? El observador. ¿Qué es lo que nunca cambia? La hipotenusa, ¿sale? Entonces, siempre va a cambiar de acuerdo a la posición en la cual estemos haciendo el análisis, ¿sale? Entonces, para entenderlo mejor, pues tenemos aquí las fórmulas o la razón que hay, ¿sale? Por ejemplo, cateto opuesto e hipotenusa es una razón. ¿A qué es equivalente esa razón? Al seno. Entonces decimos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Siempre va a ser así, no va a cambiar. Si arriba ponemos hipotenusa y abajo cateto opuesto, hablamos de otra razón trigonométrica que se llama cosecante, ¿sale? Entonces, la cosecante va a ser la opuesta a el seno, ¿sale? O el inverso del seno es la cosecante. Entonces, con que nos aprendamos el seno, el opuesto del seno, pues es cosecante, ¿sale? Y si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pues la cosecante va a ser lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Así bien, vamos a tener la razón del coseno, me dice que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es su inverso? El inverso del coseno es la secante, ¿sale? 1 sobre coseno es secante o hipotenusa sobre cateto adyacente, debido a que acá tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa. Con esto entonces tenemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente hace relación a nuestro énfasis de trabajo de la tangente es la hipotenusa, ¿sale? Por eso aquí no se ve presente la hipotenusa porque es la que nos ayuda a obtener con la relación o la unión entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Las otras dos necesitan la hipotenusa, ¿sale?
Entonces el seno lo podemos aquí representar como que el seno debe de estar el cateto opuesto, el coseno debe de estar presente el cateto adyacente, ¿sale? Y pues la tangente, estos dos, seno y coseno. Por eso también como identidad trigonométrica se dice que seno entre coseno es tangente, ¿sale? Por los lados que mantienen la razón, ¿sale? Entonces de aquí, si tenemos la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente, el inverso de la tangente, pues es la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sale? O 1 sobre tangente. De aquí pues pueden surgir el origen de las identidades, pero pues primero tenemos que tener bien en claro lo que representa una razón trigonométrica. Entonces, si analizamos que las únicas que nos vamos a interesar es seno, coseno y tangente, ¿por qué? Pues porque son las que nos permite el trabajo dentro de la calculadora científica. Viene en la calculadora científica lo que es seno, coseno y tangente. Entonces, de aquí, el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y pues para que te lo aprendas muy rápido, aquí podríamos llamar la coca con hipo, porque si te aprendes la secuencia de seno, coseno y tangente, y para que sepas cómo abreviarlo, aquí por ejemplo tenemos que cateto opuesto lo vamos a abreviar como CO, cateto adyacente CA y aquí la hipotenusa pues la podemos marcar únicamente con la H o le podemos poner así, hip de hipotenusa. Por eso surge la coca con hipo, porque seno, coseno y tangentes, coca, coca, hip, hip, ¿sale? Es como un truquito para que te puedas aprender más fácil las razones trigonométricas. Ahora que conocemos ya la fórmula, pues vamos a ver algunos ejercicios. En los ejercicios recuerda que siempre me tienen que dar a conocer dos datos para poder obtener los 6 elementos que me hacen falta, ¿sale? Entonces, de aquí, la condición es que debe de ser un triángulo rectángulo. Si no es un triángulo rectángulo, entonces ahí ya entran otros temas como lo son ley de senos o ley de cosenos, ¿sale? Pero cuando es un triángulo rectángulo, ya entramos a una razón, ¿sale? Entonces, acuérdense de aquí, seno, coseno y tangente. Y luego, comúnmente en los exámenes de admisión les preguntan, ¿cuál es el inverso del seno? Y mucha gente se confunde y dice que el inverso es coseno. Y no, el inverso del seno es la cosecante, ¿sale? El inverso del coseno, aquí tenemos que el inverso del coseno es la secante. El inverso de la tangente, pues es la cotangente, ¿sale? Entonces lo puedes escribir así, seno, coseno, tangente. Y del otro lado puedes poner los inversos. Por ejemplo, el inverso del seno, como ya lo habíamos trabajado, pues es cosecante, ¿sale? Lo podemos abreviar así. El inverso del coseno es la secante y el inverso de la tangente, pues es la cotangente, ¿sale? Y lo podemos trabajar así, ¿ok? Entonces ya sé que seno lo voy a identificar con cosecante. Coseno lo voy a identificar con secante y la tangente con la cotangente, ¿sale? Entonces, teniendo esto en cuenta, ya sé cómo van a trabajar las identidades, o sea, las razones, ¿ok? Entonces, con esto pasamos a ejercicios. Solamente aquí la fórmula, pues que no se les vaya a olvidar, porque pues es parte del inicio de cómo podemos nosotros familiarizarnos, ¿sale? Entonces, primero que nada ocupamos un triángulo rectángulo, ¿sale?
¿Cómo sé que es un triángulo rectángulo? Porque hay un ángulo de 90 grados. Aquí vamos a poner que este vale 30. Comúnmente en las razones trigonométricas se pide como objetivo los tres lados y los tres ángulos. ¿Sale? Entonces, esto es lo que tenemos que solucionar. Vamos a suponer que tú estás aquí y tú quieres conocer cuánto vale. A lo mejor te dicen que este lado vale 3 y que este lado vale 4. O no te dicen cuánto vale ese lado, nada más que este lado vale 3. Tú estás aquí, tienes el ángulo, te pertenece. ¿Por qué sé que te pertenece? Porque tú estás en este ángulo de visión, ¿sale? Lo que está justo al frente de ti, esto que tienes al frente, le vas a llamar cateto opuesto, ¿sale? Y lo que está a un lado, le vamos a llamar cateto adyacente. La unión del cateto opuesto y cateto adyacente siempre vamos a considerarlo como la hipotenusa, ¿sale? Partiendo de esto, ya nos dan una idea de cómo empezar a trabajar. ¿Cómo sé qué razón voy a trabajar? Recuerda que tenemos al seno, al coseno y a la tangente. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo sé cuál debes de trabajar? Pues tienes al cateto adyacente, ¿sale? ¿Cuál de estas marca el cateto adyacente? El coseno, ¿sale? También la tangente, entonces también se puede trabajar la tangente, ¿sale? Entonces, ¿cuál vamos a hacer primero? Pues la que esté más fácil, por a simple vista se ve que, pues la que esté cerquita, ¿sale? Coseno. Vamos a decir coseno alfa representa el ángulo, que en este caso vale 30. Es igual al cateto adyacente, que es 3, sobre la hipotenusa, que no sé cuánto vale, ¿sale? Entonces de aquí tengo que hacer una simple multiplicación. Al realizar esa multiplicación es como si aquí abajo tuviésemos un 1 y multiplicamos cruzado el 1 por el 3 y la hipotenusa por el coseno de 30 y me va a quedar hipotenusa coseno de 30 es igual a 3 por 1, 3. Y de aquí me interesa la hipotenusa. Esto está multiplicando a la hipotenusa, entonces si multiplica pasa dividiendo. Hipotenusa es igual a 3 sobre, aquí vamos a tener coseno de 30, ¿sale? Entonces con esto me va a permitir ubicar la hipotenusa. Para saber si estoy bien, pues tiene que ser un lado mayor al cateto. Entonces nos auxiliamos de la calculadora y aquí vemos en la calculadora, ponemos 3 entre el seno. Bueno, aquí primero que nada, la calculadora debe de estar en decimal, ¿sale? No en radianes. Ahí es parte importante ubicar la calculadora en decimal o degree, ¿sale? De aquí entonces ponemos 3 entre el coseno del ángulo que vale 30, igual a 19.44, ¿sale? Vamos a ver en el ejercicio. Me dice 3 entre coseno de 30 y según la hipotenusa tiene que dar 19.44, ¿sale? 19.44, ¿ok? Aquí ya obtuvimos este dato. Ahora, ya que tenemos la hipotenusa, que es 19.44, pues lo único que nos falta es el cateto opuesto y pues para esto vamos a trabajar con los valores que conocemos de un principio. ¿A quién conocemos de un principio o que nos da el ejercicio? Nos da el cateto adyacente y nos da el ángulo.
entonces nos conviene por estrategia, trabajar la tangente, ¿sale? Y decimos que la tangente de 30 es igual al cateto opuesto, que no sé cuánto vale, entre el cateto adyacente que vale 3, ¿sale? Y de aquí, pues voy a tener 3 por la tangente de 30 es igual al cateto opuesto, ¿sale? Y así, tal cual como hicimos el anterior, pues vamos a sacar la calculadora científica y pues vamos a resolverlo, ¿sale? De aquí, si nosotros tenemos, primero que nada en la calculadora, trabajar en decimales. Vamos a comprobar si este sí quedó en decimales, ¿sale? Si ponemos 3, es que se me hace que es muy grande. 3 entre el seno, bueno, es coseno. 3 entre coseno de 30 es igual 3.46 y ya es algo más lógico. Entonces aquí este valor lo cambiamos y es 3.46 según la calculadora, ¿sale? 3.46, ¿sale? Y sigue siendo dentro de lo correcto porque pues hablamos que aquí es mayor 3.46 que 3 y vamos a hacer este de aquí. Igual en la calculadora, nada más que sí verificando que quede en decimales, ¿sale? Y me dice que es 3 por la tangente de 30, que es el ángulo que me hace falta, que tenemos, y me da 1.73. Entonces sé que el cateto opuesto es 1.73, ¿sale? Lo podemos trabajar así, o que CO es igual a 1.73 y ya tenemos los valores 1.73, 3 y 3.46. Con estos tres datos ya decimos que terminamos los tres lados. Los tres ángulos es la parte más sencilla porque ya sé que la suma de los tres ángulos internos me tiene que dar 180, ¿sale? Entonces, es un triángulo rectángulo. Siendo un triángulo rectángulo, este lado vale, este ángulo vale 90. Si este vale 30, pues, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? Pues me hacen falta 60 grados. ¿Cómo lo sé? Pongo x más 30 más 90, tiene que ser igual a 180. Lo sumamos y voy a tener que x es igual a 180 menos 120 y de aquí x es igual a 60 grados. Y en efecto ya tenemos los tres ángulos, ¿sale? Ahora, mencionamos que podemos trabajar o comprobarlo con el teorema de Pitágoras, ¿sale? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sale? C es la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Aquí tenemos A, B y C, ¿sale? Entonces quiere decir que este es el lado C. Aquí normalmente se pone en mayúscula. Este es el lado A y este es el lado B. Entonces la hipotenusa es igual a C, o sea, C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Entonces de aquí, C cuadrada, ya sé cuánto vale. Me dice que vale 3.46. 3.46 es igual, bueno, este al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 1.73 al cuadrado. Aquí puede ir cualquiera de los dos, no importa. Importa que la hipotenusa no la cambiemos, recuerda eso, ¿sale? Entonces, si lo hacemos en la calculadora, 3.46 al cuadrado va a dar 11.97. Igual, del otro lado, 3 por 3,
son 9 más 1.73 al cuadrado da 2.99. Entonces, si lo sumamos, si le sumamos al 9, va a dar 11.99. 11.97 es igual a 11.99. Y verificamos que la primera decimal es correcta, ¿sale? Si te fijas, 11.9, 11.9, lo demás es por las décimas que se suprimen en la parte de arriba, por eso no da completamente igual, pero con esto comprobamos que es correcto, ¿sale? Vamos a ver otro, donde aquí vamos a tener así, que este vale 45, a lo mejor aquí vale 6, y ahora tú vas a estar observando en la parte de arriba, ¿sale? Si estás en la parte de arriba, tienes que forzosamente iniciar conociendo este ángulo, pero pues lo simple, que ya sabes que este vale 90, entonces para los ángulos tienes que es 180 menos la suma de estos dos, que son 90 más 45. Y voy a tener 180 menos 135, ¿sale? Y 180 menos 135 da por resultado 45 grados, ¿sale? Este vale 45. O tan fácil, si ya tengo 90 y de este lado tengo que completar entre estos dos, tengo que completar 90, pues 45 más 45, 90, ¿sale? Ahora bien, esto que tenemos al frente lo vamos a llamar cateto opuesto y el que está a un lado cateto adyacente y la hipotenusa no cambia, ¿sale? Entonces, ya teniendo esta determinación, pues para obtener los valores, ya sé que tengo seno, coseno y tangente. Todos llevan el ángulo que vamos a trabajar del observador, ¿sale? Que es 45. Y yo puedo obtener de aquí el cateto opuesto si lo relaciono con el cateto adyacente. Y lo que me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente, ¿sale? Entonces de aquí, la tangente de 45 va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente que es 6 y pues aquí nada más pongo 6, tangente de 45 es igual a cateto opuesto. Si ponemos en la calculadora 6 tangente de 45 da por resultado, ¿cuánto? A ver, pongan en su calculadora. Bueno, aquí vamos a hacerlo. Si ponemos aquí tangente de 45, tangente de 45 me da 1, ¿sale? Entonces 1 por 6, pues me va a dar 6. Entonces de aquí, el cateto opuesto vale 6. Aquí 6 es igual al cateto opuesto. Ahora me hace falta la hipotenusa. Para la hipotenusa, ya sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Y siguiendo la recomendación de trabajar sobre los datos que nos da el ejercicio nos dio ese valor que es 6, ¿sale? El cateto opuesto, que también vale 6, lo obtuvimos mediante un proceso. Lo recomendable es trabajar con lo que me da el ejercicio. Entonces voy a trabajar con coseno. Y digo, coseno de 45 es igual a cateto adyacente, que es 6, este de aquí, ¿sale? Entre la hipotenusa. Multiplicamos, queda hipotenusa por coseno de 45 es igual a 6. De aquí, coseno de 45 está multiplicando, hipotenusa es igual a 6 sobre coseno de 45. Y pues lo hacemos en la calculadora
ponemos 6, vamos a poner aquí en la calculadora para que se visualice, 6 entre coseno de 45 y da por resultado 8.48. Entonces la hipotenusa 8.48. Y en efecto, si regresamos al triángulo, quedamos que vale 45, 45, 90, 6, 6 y 8.48. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos a analizar. Vamos a comprobar que están correctos. Me dice Pitágoras que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, 8.48 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y 8.48 al cuadrado da 71.91. Va a ser igual 6 por 6, 36, más 36 son 72. 71.91 es igual a 72. Y en equivalencia, pues es lo mismo. Recuerda que este 8.48, nada más trabajamos dos décimas. Si aumentamos las décimas, por ejemplo, 6 entre coseno de 45 da por resultado 8.4852. Si todos estos los elevamos al cuadrado, si lo elevamos al cuadrado, da por resultado 72. Y así decimos que 72 es igual a 72. ¿Sale? Y es la forma en la cual podemos trabajar las razones trigonométricas y comprobándolo mediante el teorema de Pitágoras. Recuerda que aquí es bien importante que en el teorema de Pitágoras, por ejemplo, si este lado vale 3, este vale 4. Si sacamos aquí 4 por 4, 16, 3 por 3 son 9, porque son los cuadrados, o sea, aquí dibujo un cuadrado de 4, 4 por 4 son 16 unidades al cuadrado, 3 por 3, aquí serían 9 unidades al cuadrado, y 9 más 16 son 25, o sea que esto de aquí vale 25 unidades al cuadrado. ¿Cómo obtengo el 25? Pues 5 por 5, ¿sale? Entonces de aquí vemos el vínculo que puede existir y con esto pues no genera mayor problema, ¿sale? Y pues esto sería todo por razones trigonométricas. Gracias.